Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Enrique y en esta ocasión voy a tratar de explicarles y de compartirles un tema muy interesante y muy importante para todo estudiante de Derecho. Pues estoy hablando de la historia del derecho romano. La verdad es que este tema puede llegar a ser un poquito tedioso y la verdad muy extenso, pero en este podcast voy a tratar de compartírselos de una manera un poquito más interesante, más resumida y más clara para entenderlo. Así que pues bueno, creo que lo más importante y con lo que vamos a comenzar en esta ocasión es con la definición que se tiene del derecho romano. Pues primero que nada debemos entender por derecho romano como el ordenamiento jurídico que en su momento rigió a los ciudadanos de Roma y pues posteriormente tras la caída de Roma a los distintos sectores del imperio, a las ciudades digamos que quedaron de aquel imperio tan grande que fue Roma. Pues para ubicarnos un poquito en el tiempo, podemos decir que el derecho romano comenzó con la fundación de Roma, a la par de la fundación de Roma, por allá por el año 700 a.C., y se extendió hasta mediados del siglo VI después de Cristo. Entonces, pues el derecho romano era todo aquello conjunto de normas y de leyes que regía a la población del Imperio Romano durante la existencia del imperio y tras la caída, las ciudades que quedaron. Bueno, previamente comentamos el concepto que tenemos y que conocemos de derecho romano, pero ahora quiero continuar con los antecedentes del derecho romano, que es una parte muy importante de este tema. El derecho romano y su nacimiento se debe principalmente a la división existente en ese entonces de la sociedad romana entre dos clases principales, los patricios y los plebeyos. Y para esto voy a comenzar tratando de explicar qué eran los patricios. Los patricios eran la primer clase social, la cima dentro de las clases sociales del antiguo imperio romano. Su nombre proviene del latín pater, que significa padre. ¿Por qué se hacían llamar así, los padres? Pues básicamente porque todos los miembros de esta clase, de los patricios, eran descendientes de los miembros fundadores, de los padres fundadores de Roma. Los patricios entonces eran descendientes de los padres fundadores de Roma y por esto ocupaban la cima de las clases sociales. Y por otra parte, y todo lo contrario, los plebeyos eran personas que pertenecían a la clase social marginada de la Roma antigua. La plebe proviene del latín plebeius, que significa los que no forman parte de la gente. La verdad es una definición muy fuerte, muy despectiva, pero en ese entonces se consideraba correcta. ¿Por qué? Porque como no eran descendientes de los fundadores de Roma, se les consideraba personas que no formaban parte de la gente. Esto era muy feo, pues eran altamente y fuertemente discriminados y pues eran la clase inferior. ¿Por qué? Porque no pertenecían a ninguna de las familias fundadoras de Roma, como sí lo hacían los patricios. Entonces tenemos dos clases sociales principales, que es con lo que hay que comenzar, las que serían los patricios y los plebeyos, dos clases muy diferentes, pero que a raíz de estas clases surge el derecho romano. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces, cuando ocurría un juicio, cuando ocurría un suceso que requería de un juicio, la tradición romana establecía que los patricios eran los encargados de juzgar a los plebeyos. Principalmente el Pontifex Maximus, que era el líder supremo religioso y que obviamente era patricio. Entonces todo este grupo se encargaba de juzgar a los plebeyos. Pero aquí es donde caemos en algo muy injusto. ¿Por qué? Porque los patricios juzgaban a los plebeyos a su gusto, totalmente a sus ideas, a sus pensamientos, y aún peor, los plebeyos desconocían totalmente el proceso judicial que se estaba llevando en contra. O sea, era como, te vamos a juzgar y es lo único que vas a saber. No vas a saber cómo lo vamos a llevar en tu contra. Entonces, a raíz de esto, los plebeyos comienzan a levantarse, comienzan a quejarse. Y pues el Senado decide entonces enviar a una comisión especial a Grecia para que esta comisión se informe sobre cómo es el derecho en Grecia, sobre cómo se manejan las ciudades en Grecia, sobre cómo se manejan los juzgados en Grecia, y con esto hacer un cambio al sistema tradicional que se tenía de patricios y plebeyos. Entonces, a raíz de esto, se entrega el poder a una comisión de decémviros que debían codificar las leyes romanas en un periodo de un año. Esta comisión
Se le encarga además la tarea de crear las leyes, de codificar las leyes romanas en un periodo de un año. Esta comisión elaboró 10 tablas de leyes que se consideraban y que eran para su tiempo bastante justas y por consiguiente muy favorables a los plebeyos. Pero aquí caemos en otro problema. Como el trabajo no estaba terminado, se nombró una segunda comisión que era mucho más conservadora y elaboró las últimas 2 tablas con leyes que eran todo lo contrario a las 10 anteriores. Estas 2 tablas contenían 2 leyes totalmente antiplebeyas. O sea, se dio un paso en las 10 tablas anteriores y en las próximas 2 que se elaboraron se hizo un retroceso porque las leyes contenidas en esas 2 tablas eran totalmente antiplebeyas. Por ejemplo, prohibían los matrimonios mixtos. ¿Qué me refiero con mixtos? Pues matrimonios entre distintas clases sociales. Esta comisión, la segunda comisión, intentó hacerse del poder, pero fue depuesta y el sistema de magistraturas empezó a funcionar de nuevo. Entonces el resultado de todos estos sucesos fue el primer cuerpo legal conocido y estructurado, llamado Ley de las 12 Tablas. Este cuerpo legal fue fundado o fue estructurado en el año 451 a.C. y fue primeramente expuesto públicamente en el Foro Romano. Ok, y para continuar, ya vimos de momento lo que fue el concepto del derecho romano, lo que nosotros entendemos por derecho romano, así como también el origen y los antecedentes del derecho romano, y a continuación viene una parte muy importante en este tema, que son las etapas que tuvo el derecho romano. Estas etapas están divididas en una línea temporal que comienza en el año 753 a.C., como ya comentaba, a la par de la fundación de Roma, y que finaliza aproximadamente en el año 565 después de Cristo. Estas etapas del derecho romano están divididas en 5 etapas y a continuación voy a tratar de mencionar la etapa y describir de una manera sencilla y clara lo que corresponde a cada etapa. La primera etapa que se tiene conocimiento abarca del año 753 a.C. al 450 a.C. Esta etapa era conocida como derecho antiguo o quiritario. Esta etapa se extendió a lo largo de la monarquía y a principios de la república. Se le llamó así al derecho civil de los romanos de aquella primera época, de la época del 753 al 450 a.C. Algunos autores consideran esta etapa como el derecho precivil, cuyos destinatarios eran los ciudadanos romanos o quirites, por eso era conocido como derecho antiguo o quiritario, porque quirites son los ciudadanos de la antigua Roma. En un principio fue el que provino de la costumbre o de la ley. Su origen básicamente entonces era la costumbre o la ley. A continuación tenemos la segunda etapa del derecho. Esta etapa abarcó del 450 al 130 a.C. y es conocido como el derecho preclásico. Esta etapa se extendió hasta bien entrada la República y esta etapa inicia con la publicación de la Ley de las 12 Tablas. Ya anteriormente, en lo que fue los antecedentes del derecho, habíamos comentado esta Ley de las 12 Tablas. Entonces, pues esta etapa es muy sencilla y muy clara. Y continuamos con la tercera etapa. La tercera etapa es el derecho clásico, que abarca en esta ocasión del 130 a.C. hasta el año 230, pero ya después de Cristo. Esta etapa se extendió desde finales de la República hasta finales del Principado. En esta etapa subió al trono Diocleciano, el cual instauró una monarquía autoritaria que era denominada el dominado. En esta etapa surgió el principio caracterizado por una concentración progresiva de poderes en algo que era llamado el princeps. Aquí surge también lo que es conocido como el cognitio extra ordinem, conocimiento fuera del orden, en el cual un magistrado delegado del emperador decidía por sí mismo enviar a las partes delante de un juez. Esta etapa surge como una nueva fuente del derecho de las constituciones principio. La cuarta etapa de la que vamos a hablar es conocida como derecho postclásico y abarca del año 230 después de Cristo al 527. Esta etapa se extendió a lo largo del dominado, ya habíamos visto esto en la etapa anterior, y esta etapa tuvo una muy fuerte influencia del cristianismo. Durante esta etapa Roma cayó en el poder de los bárbaros. La característica de esta etapa fue una política dominante, un absolutismo imperial, en el cual se afirmó aún más el poder legislativo del emperador. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder del emperador en el ámbito legislativo durante esta etapa del derecho posclásico se reafirmó y creció aún más.
Además, en esta etapa también cabe mencionar que se configura el derecho como algo estatal y se diluyen y burocratizan las escuelas de juristas. Y la última etapa de la que vamos a mencionar, la quinta etapa, es conocida como el derecho justiniano. Esta etapa abarcó del 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. La característica principal de esta etapa es que se extendió en el Imperio del Oriente y coincidió con el gobierno del emperador Justiniano. Más adelante vamos a tratar un poquito el tema de quién fue el emperador Justiniano. Durante esta etapa surgió uno de los más importantes trabajos recopilatorios de toda la historia del derecho romano, que fue justamente hecho en manos de Justiniano, que tuvo este trabajo, tiene repercusiones hasta el día de hoy. Pues bien, ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de Justiniano. La primera mención que tuvimos en este pequeño podcast de Justiniano viene a raíz de la quinta etapa del derecho, que es llamada el derecho justiniano justamente por él. ¿Quién era Justiniano? Bueno, Justiniano I fue un emperador muy importante y muy destacado del Imperio Romano de Oriente, desde lo que fue el 1 de agosto del año 527 hasta su muerte en el año 565. Una de las más grandes características del imperio de Justiniano fue que durante su reinado buscó reanimar, revivir, volver a levantar la antigua grandeza de lo que alguna vez fue el Imperio Romano clásico. Y para esto, pues bueno, Justiniano reconquistó una gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que él era del lado oriental del imperio y pues para esto buscó conquistar parte importante del Imperio Romano de Occidente. Es considerada una de las personas más importantes de la antigüedad tardía. Y fue el último emperador, como dato interesante, que utilizó el latín como lengua materna. Pues bueno, esta es una muy breve historia de Justiniano, de su vida y del impacto que tuvo. Pero ahora vamos a hablar de la parte legal, que es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué se le llamaba derecho justiniano? Pues bien, porque otro de sus trabajos, de sus obras más importantes durante su reinado, y tal vez el legado más importante que nos dejó a nosotros los futuros abogados, fue la compilación del derecho romano en su obra Corpus Juris Civilis, que a día de hoy es la base del derecho civil de la mayoría de los estados modernos. Entonces Justiniano lo que llevó a cabo fue esta compilación, que posteriormente se llamó Corpus Juris Civilis, que es pues lo que sienta las bases del viejo derecho civil, que como mencionaba, a día de hoy todavía sigue teniendo una muy gran importancia en la mayoría de los estados modernos, de los estados actuales. De ahí surge la gran importancia y el por qué quise hacer este pequeño paréntesis para hablar de Justiniano, porque Justiniano no solamente buscó devolverle esa grandeza al Imperio Romano, sino también creó este compilado de leyes uniforme del derecho romano, que pues es la base del derecho civil en una gran cantidad de estados de nuestra actualidad. Y pues bueno, ya hemos llegado a la etapa final de este podcast y creo que hay que recapitular un poquito una vez más en los temas que hemos visto. Comenzamos con una pequeña introducción acompañada de la definición de lo que es el derecho romano. De ahí procedimos a los antecedentes y el origen de por qué surgió el derecho romano. De ahí pasamos a las etapas del derecho romano e hicimos un pequeño paréntesis para conocer un poquito más de uno de los personajes más importantes, que es Justiniano justamente. Y pues ahora vamos a finalizar adelantándonos un poquito más en la época, pasando por la Edad Media, por el Renacimiento y llegando hasta nuestra época actual, en lo que vamos a conocer la influencia y la grandísima importancia que ha tenido el derecho romano para el derecho como lo conocemos ahora. Y pues para esto voy a citar algunos pequeños ejemplos. ¿Qué ejemplos tengo para esta ocasión? Pues bien, el primero es la Common Law, que estuvo vigente en el Reino Unido, a excepción de Escocia, y en los Estados Unidos. Esta serie de reglas tiene su origen y está muy basada en lo que es el derecho romano. Otro de los ejemplos también que tenemos es el derecho continental. Los sistemas de derecho continental también están basados muy directamente en el derecho romano. ¿Qué incluyen o qué naciones se incluyen en este derecho continental? Pues tenemos, por ejemplo, algunos países de Europa continental y de Sudamérica que también están basados en el Código Napoleónico, código que también tiene su base en el derecho romano.
vamos a ser ahora un poquito más específicos. Algunos sectores del derecho privado también de nuestra actualidad están muy influenciados de lo que fue el derecho romano y tienen su antecedente remoto en este derecho. Por ejemplo, el derecho civil, como ya comentábamos un poquito más arriba en las etapas del derecho, pues tiene una influencia muy fuerte del derecho romano. A pesar de todos estos siglos que han pasado, el derecho civil sigue basándose en gran parte en lo que fue el derecho romano, ya que responde a algunos criterios de los cuales estuvo compuesto el derecho romano. Más que nada en lo enfocado al derecho patrimonial y pues algunos otros aspectos así. Entonces el derecho romano ha tenido una importancia enorme, como ya he comentado. Muchos de los sistemas que han estado vigentes y que aún se encuentran vigentes del derecho a lo largo y ancho de todo el mundo han tenido su origen o han estado basados muy fuertemente en lo que fue el derecho romano. Por eso es la gran importancia que el derecho romano llega a tener y que tiene en nuestros días, porque sin el derecho romano tal vez no conoceríamos el derecho civil como se conoce ahora, porque el derecho civil es el que más influencia ha tenido por parte del derecho romano. Esta importancia del derecho romano es impresionante porque, como comento, están cosas que uno ni siquiera se llega a imaginar. Por ejemplo, la Common Law del Reino Unido pues está fuertemente basada. El derecho actual en nuestro país tiene una influencia muy fuerte de lo que alguna vez fue el derecho romano. Entonces, pues esa influencia y esa importancia del derecho romano cabe destacarla, porque sin el derecho romano, el derecho como lo conocemos ahora pues no existiría, sería muy diferente. Y pues hay que recordar, como ya mencionamos, toda la importancia y toda la serie de dificultades que se presentaron para que el derecho romano surgiera como lo que es ahora. Pasó muchísimo tiempo para que llegara a convertirse en lo que es ahora. Pasó por 5 etapas y pues es impresionante que a día de hoy, tantos años después del verdadero surgimiento del derecho romano, siga teniendo ese impacto tan grande y tan importante, pues ni más ni menos que en el derecho civil. Pongámonos en pensar cómo sería nuestro sistema sin el derecho civil, y pues cuando lleguemos a la conclusión de que sería prácticamente imposible, tenemos que agradecerle en verdad a los romanos, a los patricios, a los plebeyos, a Justiniano, a todas esas personas que tuvieron y que pusieron su granito de arena para que el derecho romano llegara a ser lo que llegó a hacer en algún momento, y para que posteriormente tuviera el impacto que tuvo y que sigue teniendo en nuestra actualidad. De ahí viene la importancia del derecho romano, y con esto me quiero despedir. Espero haber sido algo claro en estos temas que tratamos. De cualquier manera, si tienen alguna duda o si quieren consultar, las fuentes que yo utilicé para este video están aquí abajo en la descripción. Y pues más que nada agradecerles a todos por haber acompañado en este pequeño podcast, que ya se volvió un poquito enredoso, pero espero hayan entendido la importancia del derecho romano en nuestra sociedad actual. Y pues bueno, no tengo nada más que decirles. Si tienen alguna duda, como ya les comentaba, todas las fuentes que yo consulté están aquí abajo, pueden investigar un poquito más, y pues espero les haya ayudado en algo. Soy Enrique y muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast.